Este es un programa especial de Científicos Industria Argentina. El objetivo es tratar de recorrer un poco la historia de los premios Nobel en ciencia que obtuvieron argentinos. Son tres: Jusay, Leloir y Milstein. Para hablar de ellos, y por supuesto inexorablemente vamos a tocar tangencialmente o no tanto la realidad argentina, la actual y la pasada, hemos invitado a uno de los científicos más prestigiosos que tiene el país, el doctor Alberto Kornblith. Alberto, tenemos un programa entero para hablar sobre los premios Nobel y seguramente vamos a reiterar, porque vamos a repetir cosas que te acuerdes de ellos. Pero Jusay, Leloir y Milstein, si vos tenés que decir, la primera cosa que te saldría es ¿qué dirías de los premios Nobel argentinos? Diría que indican que la Argentina tuvo y todavía sigue teniendo un papel muy importante en las ciencias biológicas, en la biomedicina, sobre todo en Latinoamérica y en parte también en el mundo, que se refleja a través de esos reconocimientos en distintas épocas, ¿no? Ahora, no es casual que justamente en ciencia, digamos, a la Argentina se le hubieran dado a tres personas que estaban dedicadas, digamos, a áreas de biología, química. No pasó ni en física, no pasa o en medicina. No es casual. Habría que hacer la salvedad que Jusay y Leloir hicieron sus trabajos experimentales aquí en la Argentina y que Milstein no. Milstein los hizo en Inglaterra y el reconocimiento a Milstein es por trabajos que no fueron hechos acá. Sin embargo, Milstein es un producto de la educación argentina. Él hizo la primaria, la secundaria, la universidad y el doctorado aquí, y también trabajó aquí, pero luego, bueno, por motivos de, digamos, algunas razzias o exclusiones, tuvo que irse y se fue a Inglaterra. Yo creo que eso marca distintas escuelas que hubo en la Argentina y que siguen vivas, ¿no? Y que por suerte, algunas de ellas que pudieron haberse muerto como consecuencia de las dictaduras, en los periodos de democracia y sobre todo en el último periodo de democracia, con el apoyo a la ciencia, revivieron o siguieron su camino, ¿no? La escuela de Leloir es una escuela que tiene que ver con la química biológica, la escuela de Jusay tiene que ver con la fisiología, y hay otros que no recibieron el Nobel, como la escuela de Robertis, que tiene que ver con la biología celular y la neurobiología. Podemos abordar un poquitito más en profundidad cada uno de ellos. Hablemos un poquito de Jusay. Jusay obtuvo el premio Nobel en 1946 por trabajos que tienen que ver con el papel de una glándula que tenemos en la base del cerebro, que se llama la hipófisis, en el metabolismo de los azúcares, de los hidratos de carbono, que es el combustible que usa nuestro cuerpo cuando comemos para alimentar a las células. Y en esa misma línea, muchos años después, Leloir, que en parte fue discípulo de Jusay, obtuvo el premio Nobel por descubrir los mecanismos, las enzimas que hacen que nuestras células fabriquen un tipo particular de azúcares, que son los polisacáridos. Los polisacáridos son como el glucógeno que está en nuestro hígado, o la celulosa que está en las plantas, o el almidón que está en las plantas. Entonces, ahí hay una relación, uno por la parte fisiológica, otro por la parte más bioquímica, con el metabolismo de los azúcares, de los hidratos de carbono, las cosas dulces. Ajá. ¿Y cómo que entra Milstein en todo esto? Milstein trabaja en algo totalmente distinto. Él trabaja en la inmunología, es decir, en cómo nuestro cuerpo responde cuando recibe una agresión externa, un virus, una bacteria, fabricando lo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que nosotros fabricamos y que específicamente atacan a estos agentes patógenos externos. Y él, más que descubrir, inventó un método para fabricar lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que tienen una única especificidad para reconocer a un único tipo de antígeno, un único tipo de sustancia agresora. Y eso ha tenido una importancia en la medicina impresionante y sobre todo también en la industria farmacéutica, porque ha permitido desarrollar herramientas anticuerpos que son muy específicos, muy precisos para combatir enfermedades, por ejemplo. Los legos, las personas que estamos de afuera, siempre tenemos la percepción que conseguir un premio Nobel es como un reconocimiento universal para siempre, como el reconocimiento máximo. Más que eso, no. Dentro de la ciencia esto pareciera que es cierto, pero no lo sé.
claramente el premio Nobel ha quedado desprestigiado en otras áreas. Por ejemplo, a Kissinger le dieron el premio Nobel. Entonces ya a tener o no un premio Nobel parece que se está transformando en una cuestión política. ¿Hay entonces, cabe hacer una diferenciación entre quienes ganan el premio Nobel dependiendo que sea en ciencia o en una cuestión política o premio Nobel de economía? No sé si el premio Nobel de literatura. No, yo creo que el de literatura, el de la paz y hasta cierto punto el de economía son más subjetivos. Los premios Nobel de las ciencias más duras, que son los de física, el de química y el de medicina o fisiología, son un poco más objetivos y en general se han dado a personas muy respetadas en la comunidad y muy reconocidas por los hallazgos que obtuvieron. Ajá. A veces se le da un premio Nobel a un grupo cuyos hallazgos son muy recientes. Son 2, 3, 5 años antes de recibir el premio. Y a veces se le da un premio Nobel a un grupo, a una persona, cuyos hallazgos son mucho más lejanos en el tiempo, son de 20 o 30 años atrás. A veces tarda en llegar al reconocimiento. Pero salvo raras excepciones, en general hay un consenso entre los científicos que la Academia Sueca reconoce a los mejores en cada área. O sea, es menos opinable el premio Nobel en ciencia que el de... En general sí, hay algunas opiniones, por ejemplo, sobre si se lo dan a 3 en un área específica de la medicina o de la química, sí. Alguien puede decir por qué no se lo dieron a este cuarto o a este quinto, o este cuarto o quinto se lo merecían más que uno de estos 3. Pero bueno, sí, son opiniones, pero en general es menos político. Ahora, los trabajos han sido valiosos, no ha habido trabajos que han sido premiados con el Nobel sin que lo merecieran, o sí, dentro de la ciencia hablo. Digamos, la ciencia en general tiene verdades transitorias, las verdades se van superando con el tiempo. No los matemáticos. Por eso la matemática no es estrictamente hablando una ciencia, es una matemática. Ah, ¿está separada de todo? Y un poco sí. Bueno, pero está bien. Quizás es la madre de todas las ciencias. No, quizás no, es la madre de todas las ciencias. No, pero al mismo tiempo las verdades de la matemática son perennes. Sí, digamos. Las verdades de las otras disciplinas experimentales a veces son transitorias. En algunos casos, si revisáramos por qué se le dio el premio Nobel a tal o a cual hace 20 o 30 años, digamos, bueno, hoy en día eso no se hubiera hecho porque esa verdad no era tan importante como parecía ser. Pero, insisto, es en un porcentaje pequeño de los casos. En la mayor parte de los casos, los descubrimientos han sido fundamentales para el avance de la correspondiente disciplina. Vamos a seguir con el doctor Alberto Kornblit aquí en Científicos Industria Argentina y ahora ponemos en el aire estos testimonios y estas escenas que seguramente van a ser atractivas para cada una de las personas que conocen la historia de los premios Nobel de la Argentina. Bernardo Husay era hijo de padres franceses, migrantes. El padre era profesor, era abogado, bueno, y tenían 6 hermanos. Era un niño prodigio, porque a los 13 años ya era bachiller. Era tremendamente adusto, normalmente serio, asustaba un poco, pero sumamente cordial y de una memoria extraordinaria, ¿no? Constantemente bregaba por la creación de un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El profesor Husay lo presidió y mantuvo la presidencia hasta su fallecimiento en 1971, o sea, estuvo 12 años a cargo del CONICET. El doctor Bernardo Husay es una auténtica gloria de la ciencia argentina. Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. La investigación científica es indispensable en países agrícolas y ganaderos como el nuestro, para que desarrollen su producción y puedan competir en el mercado internacional. El profesor Dr. Bernardo Husay obtuvo el Premio Nobel de Medicina y ahora otro compatriota ha sido laureado por la Academia de Ciencias de Estocolmo con el Premio Nobel de Química. Cuyo se exalta. Saavedra Lamas en 1936, Husay en 1947 y Luis Delois en 1970.
El doctor Usai y Leloir se llevaban muy bien. Se ve que Usai lo quería mucho porque había sido un becario brillante, su tesis había merecido la medalla de oro de la facultad, la de Leloir, ¿no es cierto? El Leloir era una persona lo que actualmente se llama de muy bajo perfil. Su mayor felicidad era quedarse en el laboratorio y trabajar 8 horas por día en él. Él, incluso teniendo el premio Nobel, nunca tuvo una oficina privada, su oficina era su mismo laboratorio. Cuando Leloir recibió el premio Nobel en el año 70, era prácticamente desconocido. El Instituto y Leloir eran desconocidos para la sociedad argentina. Primero pensamos que nos iba a llenar de oro, llenar de oro porque éramos pobrísimos, creíamos que eso iba a cambiar, pero al poco tiempo, a los 15 días de sacar el premio Nobel, a 2 o 3 semanas, Monzón salió campeón mundial de box. Entonces la atención del público así cambió 180 grados y se fue de Leloir a Monzón. Y ahí por muchos años se olvidó y seguimos trabajando allá en Obligado y Monroe en condiciones muy precarias. Leloir decía que uno de los secretos para sobrevivir bien en un país como el nuestro era tener varias bases. Una privada, otra del CONICET, otra de la universidad. Y realmente fue así. Cuando falleció Leloir, lógicamente los que tenían a su cargo el instituto, siguen avanzando en edad, y se planteó la idea de cambiar la forma de gobierno del instituto. En vez de ser varios miembros permanentes, que hubiera gente más joven. Y hubo un poco de resistencia, y el que forzó, no digo forzó, pero aconsejó fuertemente cambiar la estructura de gobierno fue César Milstein. Milstein, acá tenemos la posibilidad de mandarle algunas palabras para el día ese que esté en Estocolmo. Lo vamos a recordar mucho. Le mandamos muchas felicitaciones y esperamos que sigan los éxitos. Y bueno, y ahí se empezó a armar la historieta de cómo iba a recibir el premio Nobel, y César, como siempre, quiero ir con toda mi familia a recibir el premio Nobel. Y después se rieron mucho del atuendo de todos, porque todos se tenían que disfrazar. Y César era bastante payaso, y disfrazarse me parece que no era algo que le preocupaba mucho. You may have in a number of bits of my talk this sense of déjà vu, and partly because you may begin to be wondering when are we going to have our refreshments. Yet I must do my job. I've been well paid to do that. So let me start. Since I started with immunology, and I asked my first question for the first time, I said, God Almighty, it must be possible by chemistry methods to show whether there is only one antibody molecule or many. That was my first question. It must be possible. That was the beginning of the story. And since then, I was lucky to have chosen a subject which is always moving ahead. The subject is moving, you make an advance and you realize that you are just as far off the end as you were before you made the advance, Fue lindo escucharlo, porque era como que daban ganas de investigar cualquier cosa, digamos. Él transmitía una ilusión muy grande por el descubrimiento.
Cuando volvamos entrevistamos al Premio Nobel de Química Thomas Cech y conversamos con el doctor Alberto Kornblit sobre patentes en inventos y descubrimientos. Ya volvemos.